Entonces a Jorge Ingaramo, a quien ya está del otro lado. ¿Cómo está Jorge? Belén y Joel te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar. Muy No, bien estoy. gracias a vos por estar aquí en Córdoba Noticias. Bueno, queríamos consultarte en primer lugar que hagas un análisis de este contexto en el que se está dando el nuevo lanzamiento de los billetes y una renuncia como es tan importante la del secretario de Comercio Interior en este contexto por demás inflacionario. Bueno, sobre los billetes, seguimos con los próceres que básicamente son los que hicieron la guerra. O sea, se sigue negando a Alberdi, que A ver, ahí vamos a tratar de recuperarlo a Jorge. Ya lo, a ver, sí, el autor extraordinario, un héroe de la patria. Bien. Pero me gustaría más que esté también Sarmiento en alguno de los billetes, porque eso es el símbolo de lo que hizo grande a la Argentina, que es la educación pública. Bien. En cuanto a la renuncia de Feletti, yo creo que fue admitida por el kirchnerismo, porque Feletti no manejaba ninguna caja. Esa es la verdad, para mi gusto. Si no, lo hubieran mandado a resistir desde adentro, como se hace en todas en todo ese loteo que hay de los ministerios, donde el número 1 es de uno, el número 2 es de otro, el número 3 es de otro. Los ministerios que están muy loteados. La carta de Feletti, honestamente, yo no sé, él está convencido. La carta, primero, se la manda al presidente de la República, eso no se hace. La renuncia se presenta al inmediato superior. Aunque lo haya nombrado el presidente por decreto, no importa, la renuncia se presenta al superior, primero, antes que al presidente de la República. Y en segundo lugar, las cosas que dice Feletti, bueno, sobre el aislar los precios locales de los internacionales, todos estamos de acuerdo de que las formas son las retenciones, los costos, los controles de precios y los fideicomisos. Pero ninguna de las tres cosas funcionó, así que tenemos inflación que tiene que ver con lo monetario y lo fiscal, así que no hay mucho más comentario que hacer. De vuelta, insisto, Feletti no hubiera renunciado o no le hubieran permitido renunciar desde el kirchnerismo si hubiera manejado una gran caja, que de hecho es lo que está pasando en el resto de las cajas. El kirchnerismo se hace responsable de las cosas que maneja, las cajas, donde puede conchavar gente, pero no de los costos, que es, por ejemplo, el acuerdo con el fondo, producto del error que se cometió al no ajustar tarifas y ahora tener que tener un déficit fiscal que es prácticamente similar en el mes de abril al que tuvimos el año pasado. Bien, Jorge, preguntarte, se avecina un nuevo vencimiento de lo que es precios cuidados. Roberto Feletti fue una de sus banderas que viene a replicar lo que ya se había utilizado en gobiernos anteriores. ¿Es conveniente volver a insistir en este modelo donde uno va al súper y ya escasea o las mismas marcas adhieren pero te terminan haciendo trampa, cambiándote apenitas el producto para salir de ese acuerdo que se había celebrado? Digo, ¿hay que insistir de vuelta en este camino? Bueno, los precios cuidados no son una mala política si uno tiene un plan integral bien presentado y esos precios cuidados o controlados ayudan a corregir las expectativas. Pero ¿qué pasó acá? Que todo el sistema se diseñó para una inflación mensual del 2% y ahora la inflación mensual camina por el 5%. Entonces las distorsiones de precios que se acumulan son fenomenales y los ajustes futuros que va a haber que hacer son mucho más grandes todavía. Entonces, por ejemplo, un ejemplo bien claro es el fideicomiso de los aceites. El fideicomiso de los aceites en la época de Moreno, que había 2% mensual de inflación, más o menos funcionaba. ¿Por qué? Porque, bueno, había 2% de inflación, se ajustaba el precio del aceite el 1 y el 1% de diferencia lo pagaba el fideicomiso. Entonces había una transferencia interna perfectamente digerible para el sector entre los que exportan y los que venden en el mercado interno. Ahora eso es imposible, porque estamos hablando de 6%, de 5% mensual de diferencia o de 3% mensual de diferencia y eso se vuelve indigerible para los que ponen la plata. El fideicomiso es un mecanismo interno, intrasectorial de transferencia de recursos. Por eso el del trigo, la harina y los fideos secos no van ni para atrás ni para adelante. Y por eso creo yo, entre otras cosas, le cortaron la cabeza a Feletti. De todos modos, los precios cuidados
los usó Macri también. Pero claro, son contextos distintos, o sea, el marco indica la medida. Un plan económico se basa en un buen diagnóstico, una buena instrumentación, un buen control de gestión y un cambio de expectativas. Y en el cambio de expectativas, los controles de precios y los precios cuidados juegan un rol, pero siempre que exista el plan. Si no existe el plan o si el plan está desbordado, el precio cuidado. Si vos te estás por caer de una cornisa, que te digan, mirá, quédate tranquilo que a lo mejor pasa un camión que tiene y caes ahí arriba y no te vas a matar, y bueno, pero eso no significa nada. Te vas a caer de la cornisa y si no pasa el camión te vas a hacer pelota contra el piso. Jorge, y en esta guerra contra la inflación y en esta repetición de ecuaciones que siempre dan resultado negativo, ¿qué panorama le depara a la Argentina en los próximos meses? Debe ser inminente la toma de conciencia de que el problema está a punto de desbordarse. Ya lo dijimos hace 2 meses a esto. En el mes de abril, los subsidios económicos crecieron contra abril del año pasado 118%. Ahora va a haber un aumento de tarifas que ni siquiera compensa la inflación de este año. Y el aumento de tarifas lo tenemos, el congelamiento de tarifas lo tenemos desde el 2019, que lo puso Macri para ganar las elecciones. Entonces, si no toman conciencia del problema, el Banco Central emitió 380.000 millones de pesos de adelanto transitorio para el Tesoro en los primeros 4 meses del año. El fondo le va a autorizar el primer trimestre y seguramente van a pasar el examen del primer trimestre. Pero si siguen así, el segundo trimestre no lo pasan, y por más que Fernández viaje a hablar con Macron, Pedro Sánchez y Scholz para que no le bajen el pulgar a la Argentina en el fondo, si vos no haces lo que hay que hacer, te lo van a bajar tarde o temprano. Pasaremos el segundo control, pero no vamos a pasar el tercero. Tenemos la suerte de que el gobierno ha conseguido, en el caso de Guzmán, refinanciar la deuda interna en pesos la semana pasada con un éxito admirable, realmente notable, inesperado para mí. Y también tenemos la suerte de que estamos exportando en abril 8.300 millones de dólares por todo concepto, que prácticamente la cifra replica la de 2011, uno de los mejores momentos de la economía mundial, la recuperación de la economía mundial impulsada por China. Y sin embargo, con todas esas buenas noticias, tenemos todas las malas que estamos conversando en este momento. Y el gobierno que no se hace cargo de nada, ni siquiera se da cuenta de las oportunidades que tiene. Un panorama por demás complicado entonces para el país. Muchas gracias, Jorge, por tu análisis. Tiene que ser inminente la toma de conciencia del gobierno de que está caminando en la cornisa. Un aumento de 118% interanual de los subsidios económicos y la vuelta a un déficit fiscal de 4,3% del PBI tiene que ser una advertencia del gobierno que se va a caer si sigue caminando por la cornisa. Muchas gracias, Jorge. Ha sido muy preciso. Muchas gracias. Allí